Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver un poco este punto que habíamos comentado en el video anterior, que es el tema de por qué Dios hace hombre, ¿no? El tema del misterio en Cristo, para después comprender el tema de los sacramentos y las gracias, que es lo que tenemos que ver. Bien, volvemos al catecismo. Vamos a leer un par de artículos de acá y vamos a ir explicando. ¿Qué nos enseña el segundo artículo del credo? Esto está en el numeral 70. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dice, el segundo artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. ¿Por qué la segunda persona se llama Hijo? La segunda persona se llama Hijo porque es engendrada del Padre por vía de entendimiento desde toda la eternidad y por esto se llama también Verbo eterno del Padre. Hay que tener en cuenta que la Santísima Trinidad, el Hijo procede del Padre, ¿no? Procede del Padre. Es engendrado por el Padre, no creado. Y el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ¿tá? Surgen de, por emanación o el amor entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo, ¿sí? O sea que proceden del Padre y el Hijo el Espíritu Santo. Entonces tenemos, primero, hay un cuadro, ¿no?, que indica lo que es Dios. Tenemos Padre, Dios como Padre. Dios como Padre. Vamos a ponerlo acá para que quede un poquito, ¿no? Esto de tres personas, un solo Dios. Entonces tenemos Padre, primera persona. Esta es la primera persona, ¿está? Vamos a poner la primera persona. Segunda persona, el Hijo, que es Jesucristo, o el Verbo, y el Espíritu Santo. ¿Está? Primera persona. Segunda persona es el Hijo. Tercera persona, el Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que en Dios todo es eterno, no hay tiempo en Dios. Pero al mismo tiempo decimos que el Padre no es el Hijo, como se ve la distinción de personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Con esto se marca la distinción de personas, de las tres personas trinitarias. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero podemos decir que el Padre es Dios. El Padre es Dios. En amarillo si se ve. ¿Está? El Hijo es Dios. ¿Está? Y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas, un solo Dios. ¿Está? Por eso la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿está?, son consubstanciales. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la misma sustancia, son la misma cosa. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿tá?, los tres son un solo Dios, pero son tres personas distintas. Esto es el misterio trinitario. ¿Tá? Son consubstanciales esa relación. Tienen la misma naturaleza, y no solo la misma naturaleza, sino que son la misma sustancia, la misma cosa. ¿Por qué aclaro esto? Yo con Juan y María, por ejemplo, somos tres personas distintas. Juan, María y yo somos tres personas distintos. Somos connaturales porque tenemos la misma naturaleza humana. Yo soy hombre, María es hombre y Juan es hombre. Pero no somos consubstanciales. Yo soy una sustancia, ¿tá?, María es una sustancia y Juan es otra sustancia. Somos tres cosas distintas, pero con una misma naturaleza humana. Acá lo que ocurre es que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son
tres personas distintas, las tres son connaturales porque tienen la misma naturaleza divina, los tres son Dios, pero aparte, este es el misterio trinitario, son consubstanciales, son la misma sustancia. Es decir, son un solo Dios, no son tres dioses, son un solo Dios. Es un misterio, el misterio de la Trinidad. ¿Tá? Entonces decimos que la segunda persona se llama Hijo porque es engendrada por el Padre. El Padre engendra al Hijo por vía de entendimiento desde toda la eternidad. Y por eso se llama también Verbo eterno del Padre. Pero la segunda persona, que es el Hijo, también se la llama Verbo eterno del Padre. Y dice, bueno, pero si fue engendrado, ¿no hay tiempo? No. Esta forma de engendrar es desde toda la eternidad, ¿tá? Desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros se nos dificulta entender esto, no porque vivimos en el tiempo. Y acá, en la relación intratrinitaria, o sea, hacia adentro de la naturaleza divina, hay justamente generación, ¿no? No hay creación y hay de alguna manera eternidad, ¿tá? El Padre engendra al Hijo y el Padre y del Hijo, ¿tá? Surge el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bien, obviamente dentro de la eternidad. Siendo también nosotros hijos de Dios, ¿por qué Jesucristo se llama Hijo único, ¿tá? De Dios Padre? Esto ya lo dijimos, que es porque es el único Hijo por naturaleza. Nosotros podemos llegar a ser, somos por creación, pero podemos llegar a ser por adopción también. ¿Tá? Bien, más adelante, esto para pasar rápido, no detenernos en algunos puntos, más adelante, que es a donde queremos llegar. Bien, acá en el capítulo 4 del tercer artículo, dice, ¿qué nos enseña el tercer artículo? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. ¿Tá? Nuestro Señor, ¿no? Jesucristo. Dice que el tercer artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios tomó cuerpo y alma. La segunda persona, el Verbo, el Hijo de Dios, tomó cuerpo y alma. ¿Cómo tenemos nosotros? En las purísimas entrañas de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y que nació de esta Virgen. ¿Concurrieron también el Padre y el Hijo a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo? Sí, Señor, a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo concurrieron las tres divinas personas. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto? Jesucristo, la segunda persona el Verbo de Dios, la segunda persona, asume la naturaleza humana. Es decir, que en la persona de Jesucristo tenemos, por un lado, naturaleza divina. ¿Por qué naturaleza divina? Porque es Dios, habíamos dicho. Pero también, si va a asumir cuerpo y alma, humana, por supuesto, también tiene naturaleza humana. Y atención con esto. La naturaleza humana es creada. El alma y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es creado. ¿Sí? O sea, la naturaleza humana es asumida por Dios. Tiene doble naturaleza, ¿tá? Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Ahora vamos a ir completando. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el alma de nuestro Señor Jesucristo, ¿tá? Que son los elementos esenciales de su naturaleza humana, ¿tá? Fueron creados. ¿Por quién? Por el mismo Dios, por el Padre, el Hijo mismo y el Espíritu Santo. ¿Tá? Entonces dice, bueno, formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo concurrieron las tres divinas personas. ¿Tá? Dice, ¿por qué se dice solo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Por qué? Entonces se dice, si participaron las tres personas, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se nombra la tercera persona. Dice, ¿por qué? Porque la encarnación del Hijo de Dios fue obra de bondad y amor. Y las obras de bondad y amor se atribuyen al Espíritu Santo. ¿Está? Si bien
Actúan las tres personas porque es un solo Dios, pero se le atribuye principalmente al Espíritu Santo estas obras de amor y de bondad. Porque en última instancia, el misterio de la encarnación es un acto de misericordia de parte de Dios. Como habíamos adelantado en el video anterior y vamos a tratar de explicitar un poquito ahora. ¿Está? Por eso dice, el Hijo de Dios al hacerse hombre, ¿dejó de ser Dios? No. El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Luego Jesucristo es Dios y hombre juntamente, lo que decíamos acá, ¿no? Sí, Señor, el Hijo de Dios encarnado, esto es, Jesucristo es Dios y hombre juntamente. Perfecto Dios y perfecto hombre. Es Dios y tiene todo lo que el hombre debe tener. Y acá una pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Hay también en Jesucristo, luego, en Jesucristo hay dos naturalezas, como dijimos recién, sí, una divina y una humana. Y acá viene la pregunta, ¿hay también en Jesucristo dos personas? ¿Persona divina y persona humana? No, Señor. En el Hijo de Dios hecho hombre no hay más que una persona y esta es la divina. Y atención con esto. Recuerden que para que algo exista, tiene que tener ser. Habíamos dicho, tiene que tener ser. Una cosa es el ser de Dios, que es inengendrado, ¿no? Dios es el mismo ser, es el ser, pero en cambio, el ser que tienen las cosas, es creado, habíamos dicho. Ahí viene el concepto de creación. Por eso, el ser de lo creado, el ser de la criatura, es distinto al ser del creador. ¿Estamos hasta acá o no? Ahora, si el ser del creador es distinto al ser de la criatura, el creador es Dios. El Hijo también es creador, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, porque es Dios. Por eso el ser propio de Dios, ¿está? Y acá tenemos naturaleza divina y por lo tanto tiene un ser divino, el ser que tiene Jesucristo, tiene el ser divino, que es Dios, ¿sí? Crea la naturaleza humana, pero no le da ser a la naturaleza humana. La crea, pero en la segunda persona del verbo queda asumida. Es decir, no son dos personas. Jesucristo es una sola persona divina. Tiene doble naturaleza, pero lo que estamos diciendo que es una persona divina. Cristo no son dos personas, es una. Cristo es Dios, no puede ser Dios y hombre. Sí no puede ser Dios y hombre como no es persona humana y persona divina. Es persona divina, pero es verdadero Dios por ser persona divina, pero también es verdadero hombre porque tiene naturaleza humana. Es hombre, pero es Dios. Pero al mismo tiempo no tiene dos seres distintos. El ser es divino. Es Dios quien puede asumir una naturaleza humana y no el hombre asumir una naturaleza divina. ¿Se entiende? Entonces, el ser es divino y por lo tanto es una sola persona divina. Dios es, en cuanto persona, es Dios. Pero es verdadero hombre porque tiene naturaleza humana y por lo tanto tiene un alma espiritual creada, y aparte tiene un cuerpo. Por eso, ¿cómo se llama esto? Cuando la naturaleza divina, la segunda persona del verbo, la segunda persona divina, el verbo de Dios, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cuando asume totalmente una naturaleza humana y la integra a su divinidad, esto se llama unión hipostática. Se llama unión hipostática. ¿Qué quiere decir esto? Unión hipostática, viene de hipóstasis, bueno, no importa ahora, quiere decir que se une, unida para siempre, para toda la eternidad va a quedar unida esa naturaleza humana creada, unida para toda la eternidad con la naturaleza divina de Jesucristo. Se une la naturaleza humana con la naturaleza divina y forman una sola persona. Va a formar una sola persona que esa persona es la segunda persona de la Trinidad. Esta persona, el verbo, el Hijo de Dios, el verbo, asume una naturaleza humana, se unen en una unidad indisoluble, una unidad eterna para toda la eternidad, y eso es Jesucristo.
y ese es Jesucristo. ¿Está? Dios llama unión hipostática, la unión de dos naturalezas en una sola persona que es la divina. ¿Está? Bien, si tiene doble naturaleza, ¿qué es lo que va a tener? Dos voluntades, ¿está? Dos inteligencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, habíamos dicho que el alma espiritual, ¿está? Tu alma espiritual, porque humana, tiene inteligencia, ¿ah? Y aparte habíamos dicho que tiene también una voluntad. Y junto con el cuerpo, ¿está? También va a tener pasiones, sentimientos, ¿está? Pasiones. Pero como es Dios, y Dios tiene inteligencia y tiene voluntad también, la naturaleza divina, Dios es inteligente, y está la voluntad divina, que es una misma cosa en última instancia en Dios. ¿Cuántas voluntades hay en Jesucristo? Dos, una voluntad humana y una voluntad divina. Pero en perfecto orden, la voluntad humana de Jesucristo en perfecto orden con la voluntad divina. ¿Tá? Dos voluntades, o sea, una voluntad humana porque es verdadero hombre, y al ser verdadero hombre, ¿tá? No le puede faltar la voluntad humana, pues si no, no sería la voluntad y la inteligencia, son algo natural en el hombre. Bueno, tiene que tener una voluntad humana, pero en perfecto orden con la voluntad divina. En perfecto orden con la voluntad divina. ¿Tá? Esto en muchísimos pasajes de las Escrituras se ve, ¿no? Por momentos cómo la voluntad humana se manifiesta en Cristo y cómo se ordena perfectamente a la voluntad divina, ¿no? ¿Tá? Cuando dice Padre, en el Monte de los Olivos, dice, si puedes correr este cáliz, ¿no? Porque se venía la pasión de él, si puedes correr este cáliz, le pide que lo corra, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Ahí está en perfecto orden la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo a su voluntad divina. Bien. Bueno, muy bien. Dice más adelante, en relación a nuestro Señor, dice en el numeral 99, ¿murió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. ¿Se entiende? O sea, cuando sucede la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿Cristo muere? Sí, Cristo muere, porque es una sola persona. ¿Pero qué es lo que muere? Obviamente su naturaleza divina no puede morir. Lo que acontece es una muerte en cuanto a la separación del alma y el cuerpo, porque el hombre, la naturaleza humana, está compuesta del alma espiritual y cuerpo. ¿La muerte qué es? La muerte es la separación del cuerpo y el alma. En la muerte de nuestro Señor se separa el alma del cuerpo. ¿Tá? Su alma del cuerpo se separa. ¿Sí? Una separación. Que es lo que nos va a ocurrir a nosotros también. Nuestra muerte es la separación del alma y del cuerpo. Como nuestra alma es espiritual, puede subsistir después de la muerte. Si bien no es una persona humana, olvidándonos de Cristo, cuando nosotros morimos, cuando yo me muera, mi alma se separa del cuerpo, ¿tá? Subsiste esta alma, pero me falta algo esencialmente mío, que es el cuerpo. Ahora bien, en esta separación, en Cristo, la muerte, ¿tá? Muere en cuanto hombre. Entonces repito, no en cuanto Dios, porque Dios obviamente no puede morir. El hombre puede morir. Muy bien, en Cristo hay muerte, o sea, Jesucristo muere. Jesucristo muere. Como persona muere. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque como la naturaleza humana está unida en la persona divina, cuando se separa el cuerpo y el alma por la muerte, Cristo muere. Pero no como Dios, sino como hombre. Cristo muere. Por eso, a los que han matado a nuestro Señor Jesucristo se los llama deicidas. Han matado a Dios. Pero no la naturaleza divina, que no puede ser sometida a muerte. Sí, su naturaleza humana. Pero como la naturaleza humana, repito, está en esa unión hipostática que decíamos antes, está unida, ¿se ve? Para toda la eternidad en la naturaleza divina, entonces Cristo muere. Cristo muere. ¿Está? El tema está
que esta alma, obviamente, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo está en el alma. Y nuestra divinidad de Jesucristo también está en el cuerpo. Pero lo que está separado es el cuerpo y el alma. Por eso al tercer día resucita, vuelve a integrarse el cuerpo al alma. Vuelve a reintegrarse la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está? Por, obviamente, el que puede resucitar solamente es Dios. Por su naturaleza divina puede resucitar justamente el cuerpo y unirlo otra vez al alma. Pero insisto en esto, en que en el momento de la muerte, que el alma de Cristo se separa de su cuerpo, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo permanece íntegra en el alma y permanece en el cuerpo. ¿Por qué? Porque están unidas para toda la eternidad. Lo que se ha separado es el alma del cuerpo, pero estos dos están unidos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo esto llegamos a lo que queríamos llegar. Dice, ¿no basta que viniese un ángel? Pero vamos a una pregunta anterior, punto número 104. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Cuando estaba crucificado? Jesucristo en la cruz rogó por sus enemigos. Dio su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo Juan. Como dice, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Dice, y en él, o sea, en San Juan, y en él a todos nosotros. Ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo la justicia de Dios por los pecados del hombre. Ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los pecados de los hombres, y en particular el pecado original. Y todos los pecados personales que tenemos nosotros, ¿no? Es en Jesucristo en donde se lavan los pecados. Y pregunta, y acá es el punto donde queríamos llegar, ¿no bastara que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No, Señor. No bastara que viniese un ángel a satisfacer por nosotros. ¿Por qué? Porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era, en cierta manera, infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Y acá lo relacionamos con el tema del pecado original, el pecado personal de Adán, el pecado original. Cuando Adán peca, al desobedecer a Dios y por el pecado de soberbia, cuando peca, hay un perjudicado, hay un ofendido. ¿A quién perjudicó de alguna manera? ¿A quién ofendió Adán con su pecado? Adán y Eva con su pecado. Ofendió a Dios mismo, rompió la ley de Dios, atacó el orden de Dios. Por eso Dios, por justicia, pide de alguna manera, que se restituya esa justicia. Dios es infinitamente justo. Y por su misericordia manda a Cristo. ¿Por qué? Porque ningún hombre, criaturas finitas, limitadas que somos nosotros, por más sacrificios que hagamos permanentemente, no se puede saciar plenamente la justicia divina. ¿Por qué no se puede saciar plenamente la justicia divina? ¿Por qué el hombre por sí mismo no puede saciar la justicia divina? Porque el ofendido es infinito y nuestra deuda como pecadores, primero Adán y nuestro pecado personal, nuestra deuda es infinita. Y al ser infinita no hay forma de pagarla. No se puede, por más que pasen trillones y trillones y trillones de hombres haciendo sacrificios permanentemente, no puede satisfacer ni una gotita a la justicia divina. Por eso la única forma para satisfacer la justicia divina es que haya una persona que pague esa deuda infinita. Ahora bien, ¿quién tiene que pagar? Bueno, primero tiene que ser un hombre, porque el que ha pecado acá es el hombre. Es un hombre quien tiene que pagar a Dios, un hombre quien tiene que pagar a Dios, pero al mismo tiempo ese hombre, en representación de alguna manera de todos los hombres, ¿no? Esta naturaleza humana tiene que pagar como hombre, porque es el hombre el que pecó contra Dios. Al mismo tiempo, ese pago tiene que ser infinito. Ahora, ¿cómo es posible? Ningún hombre puede hacerlo, a menos que el infinito, el eterno, el mismísimo Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se haga hombre, asuma una naturaleza humana y pague como hombre siendo Dios. Y ese pago puede ser infinito. Con lo cual, solamente la encarnación de Dios en el hombre
Y por el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo, es la única forma, única forma, para satisfacer justamente la justicia divina. Por eso es por medio de Jesucristo en la cual nosotros, adhiriéndonos a Él, es la única forma que nosotros podamos justamente, se pueda que nuestros pecados sean perdonados. No hay otra manera. Por eso el mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por medio, nadie ve al Padre si no es por medio de Él. Por eso es Jesucristo el único mediador entre nosotros y el Padre. El único mediador. Los santos, ¿no? Los santos también son mediadores, pero siempre pasando por Cristo. Y siempre Cristo es el mediador entre el Padre y nosotros. Por eso nosotros de alguna manera debemos imitar a Cristo y debemos depositar todos nuestros pecados justamente en Cristo. En Cristo. Es la única forma. Bien, dice, sí Señor, dice, era necesario que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito, ¿no? Lo que dijimos recién. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. ¿Era necesario que Jesucristo padeciera tanto? ¿No? El tema del Calvario y todo lo que pasó. No, Señor, no era absolutamente necesario que Jesús padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención. Con una pequeña gotita de sangre ya hubiese sido completamente satisfecho para nuestra redención, siendo cualquier acción suya de valor infinito, porque es Dios el que está actuando ahí. Cristo es Dios. ¿Por qué, pues, quiso Jesús padecer tanto entonces? Quiso Jesús padecer tanto para satisfacer más copiosamente a la divina justicia, para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. Vaya acto de misericordia. El mismo Dios envió a su Hijo para la redención justamente del género humano. Y hay hombres que lo rechazan. ¿Sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús? Sí, Señor. A la muerte de Jesús se oscureció el sol, se estremeció la tierra, abriéndose los sepulcros y muchos muertos resucitaron. ¿Está? Bueno, y el último punto, vamos a decir un par de puntitos más y terminamos. Se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo, que es lo que decíamos recién. En la muerte de Jesucristo la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. Esto, acuérdense, la unión hipostática, ¿está? Toda la divinidad de nuestro Señor está en el alma y en el cuerpo humano, ¿está? De Cristo. ¿Por quién murió Jesucristo? Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos satisfizo. Si Jesucristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos se salvan? Buena pregunta. Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan, porque o no le quieren reconocer, o no guardan su ley, o no se valen de los medios de santificación que nos dejó. Entonces repito, ¿por qué no todos se salvan? Bueno, o bien, o no lo quieren reconocer, lo rechazan como Dios, o no guardan su ley, lo acepto como Dios, pero no actúo según la ley que Él nos ha legado. Que nos ha legado y que la Iglesia Católica, que es la única Iglesia de Dios, y que la Iglesia Católica sigue comunicando esa ley justamente divina. O no guardan la ley, o no se valen de los medios de santificación que nos dejó. Y acá están los sacramentos. ¿Tá? Y acá están los sacramentos. O sea, puedo reconocerlo, puedo guardar su ley relativamente porque me puedo condenar si no me valgo de los medios de santificación que nos dejó, que son los sacramentos. Por eso yo puedo decir, vamos a suponer por caso, que acepto a Cristo, creo que Cristo es Dios, acepto todo, trato de hacer lo que Él ordenó, pero no quiero bautizarme, no quiero recibir el sacramento, este bautismo, que es el sacramento justamente de muertos, que nos perdona, nos aplica a Cristo el perdón de los pecados. O sea que en última instancia no guardo completamente su ley. ¿Tá? ¿Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros? Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por nosotros. No es que Cristo murió por nosotros, listo, nos salvamos. No.
sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto y los méritos de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo. Y como muchos no reciben los sacramentos, o no los reciben bien, atención, o no los reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútiles la muerte de Jesucristo. Cristo murió para todos nosotros, murió por nosotros. Está el antídoto ahí. Ahora, está en nosotros si queremos beber ese antídoto o no queremos beberlo, ¿no? O sea que Dios dispuso todos los medios para que el hombre pueda salvarse por el pecado original. Y por nuestros pecados también podemos salvarnos. Dispuso todos los medios. Está en nosotros en querer, justamente, porque tiene una participación de nuestra voluntad, un querer también salvarnos. Y participar justamente que nuestra voluntad se ordene perfectamente a lo que Cristo quiso. Y si Cristo instituyó estos sacramentos, debemos cumplirlo. Si queremos alcanzar la bienaventuranza, si queremos alcanzar el perdón justamente de Dios y así alcanzar la vida eterna en amor y en amistad con Él. Bueno, muy bien. Dejamos hasta acá. Cualquier pregunta me mandan a la plataforma. Y el próximo tema ya entramos directamente entramos a explicar los temas del sacramento.